noches, damas y caballeros. Mi nombre es Ever Domínguez, de Librería El Caminante. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es investigadora académica, es periodista, docente universitaria, comunicadora corporativa. Además, es autora de proyectos de responsabilidad social y actualmente se desempeña como jefa de imagen institucional de la Universidad Señor de Zipán. Ha publicado también el libro Abanico de Voces, crónicas, entrevistas y reportajes. Su nombre he estado investigando por internet, parece que es una variación de la diosa griega Nike, ¿no? Victoria. Entonces, tenemos acá a una triunfadora. Con ustedes, Nikita Chardín Flores. Bienvenida, Nikita. ¿Qué tal, Eder? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación. Usted ha investigado muy bien, lo felicito de verdad. Me parece excelente la presentación que usted me ha dado. Estoy muy a gusto aquí, en la librería El Caminante. Bueno, muy bien. Estaba viendo en su biografía que nació en Comas, distrito pujante, ¿no? ¿Qué recuerdo de la infancia en Comas? ¿Cómo era Nikita Chardín a los 9 años? Bueno, la verdad, siempre ligada a los libros, a la lectura, ¿no? Recuerdo mucho que cuando terminaba de hacer mis deberes del colegio, le decía a mi mamá, mamá, ya terminé mis tareas, ¿no? Y yo le decía, mamá, cómprame un libro de geografía, un libro de astronomía, y me compraba mi mamá, y yo seguía leyendo, seguía leyendo. Entonces siempre me ha gustado leer, aparte de que siempre he visto a mis padres leyendo. Y eso ha sido maravilloso, tener una familia muy ligada a la lectura y uno aprende lo que ve, ¿no es cierto? Más de lo que le dicen que haga es lo que uno observa. Entonces, tener a un papá y una mamá y hermanos que leen constantemente, a mí realmente pues me ha fluido muchísimo el hecho de que ahora ser investigadora y autora de libros, ¿no? Entonces, siempre vinculada a la lectura, siempre, y además recuerdo una anécdota en que le dije a mi madre, mamá, cómprame por favor una pizarra, ¿no? Y tizas, porque quiero enseñar. ¿Y a quién le vas a enseñar, hijita? A mis peluches, mamá. Les ponía a mis peluchitos y les Pues, enseñaba, ¿no? Preparaba mis clases todavía de los libros que tenía, ¿no? Entonces, era desde muy pequeña muy ligada a todo lo que es lectura. o sea que aprendió con el ejemplo de los Así mayores, de es. los hermanos mayores, de sus padres. ¿Y cómo así nació esa inclinación por el periodismo? ¿En qué momento dijo, quiero ser periodista? Bueno, le cuento. Yo estaba en, a ver, quinto, sexto de primaria, ¿no? Y siempre en los colegios en aquel entonces hacían las famosas, no sé si ahora lo hacen, pero cada salón, ¿no? Preparaba viandas que luego se vendían, ¿no? Y ese dinero se recolectaba, ¿quiénes recolectaban ese dinero? La Asociación de Padres de Familia, la PAFA. Y con ese dinero ¿Mm? definitivamente tenían que invertirlo, ¿no? En mejorar la infraestructura o en todo caso mobiliarios del colegio, 3047 donde yo estudié, la Balanza Comas. Entonces, muy pequeñita le dije, la pequeñita se le acerca al presidente de la PAFA y le dice, ¿no? Señor, una consulta, y con el dinero recaudado, ¿qué labores ustedes van a realizar? Y el hombre se quedó sorprendido, porque en ese entonces no había ¿Mm? la costumbre de solicitar rendición de cuentas, ¿no? O sea, eso era, pues, yo no le estaba diciendo ni siquiera renda usted cuentas, sino le decía, ¿qué van a hacer con ese dinero? ¿Qué van a comprar? ¿Qué van a construir? ¿No? Entonces él me miró muy sorprendido y me dijo, tú vas a ser periodista, ¿no? Entonces yo le dije, sí. Y de hecho, siempre me ha gustado eso, ¿no? Conocer, ¿no? Y para luego informar, ¿no? Pero conocer de la fuente principal, ¿no? Yo no, pues, o definitivamente yo no podía preguntarle, pues, a cualquier persona, tenía que ir a la fuente, ¿no? Entonces ya me iba llamando el periodismo, ¿no? Desde muy pequeñita, y recuerdo también que mi madre me hacía leer noticias, ¿no? Mi papá compraba periódicos del día, y con mi hermanito menor, mi mamá decía, a ver, lean las noticias, por favor, y nos hacía leer los titulares, ¿no? Los párrafos, los primeros párrafos, ¿no? Para ir desarrollando también la lectura, y nos hacía leer, decía, a ver, léate este periódico, léese, por favor, léese. Y eso me ayudó muchísimo, ¿no? A inclinarme más por el periodismo.
y ya luego decidí, pues, en realidad estaba entre ser periodista, entre ser abogada y ser docente, entre las tres carreras, ¿no? Dos ya están en ejercicio, ¿no? Dos, y una está pendiente, ¿no? El de derecho todavía está pendiente. Ah, muy bien, muy bien. Acuciosa investigadora desde pequeña, ¿no? Sí. En, en 1999, a raíz de una tesis, ¿no? Que va a presentar, que se va con el título Machismo en el discurso de Mónica Chan, imagen distorsionada de la mujer peruana, que esto luego va a dar origen al libro Machismo y Ujú. Reality Show, ¿no? Que Sí, justamente, esto, acá dicho, está. además, ajá, que estos trabajos son muy investigados en diferentes universidades del mundo, y es más, estaba viendo por internet que algunos estaban haciendo una tesis sobre estos trabajos, sobre este trabajo Ujú. de tesis que presentó. Y pregunta, ¿en qué ha cambiado la imagen de la mujer peruana de esa época respecto a la actualidad? Y si existe algún cambio dentro de la televisión peruana. Y yo creo que lo que existe es un incremento de mayor presencia de la mujer en la televisión, y eso es bueno. De manera cuantitativa está muy bien, pero falta el tema cualitativo. Considero que debe de las personas que van a la televisión, las mujeres que van a la televisión como conductoras, como participantes de reality, etcétera, 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 deben de leer más, deben de revisar más información para poder eh, comentar adecuadamente las noticias, para poder aportar. Y yo creo que ahí hay una deficiencia, ¿no? Y me parece que lo que se tiene que hacer es bastante lectura. Lean sobre enfoque de género, lean a Marcela Lagarde, lean sobre el feminismo, ¿no? Para poder nosotros tener una postura, para poder tener un concepto claro, uno tiene que leer diversidad de autores. Me parece que por ahí hay una debilidad en cuanto a las personas de sexo femenino, mujeres, que están en la televisión. Entonces, siento que ha habido un avance, sí, de manera cuantitativa, pero en lo cualitativo creo que hay todavía un trecho por avanzar. Ujú. Bueno, hace algunos años yo recuerdo que uno compraba el peruano, yo trabajaba en Ujú. un ámbito, digamos, contable, y en el peruano lo único que encontrabas eran normas legales, de la página 1 hasta el final. Nada, solamente normas legales. Hubo un tiempo, gracias a Dios, que hubo un cambio, ¿no? Y donde había información, noticias, algunas crónicas. Entonces es ahí donde aparece Nikita Chardin con algunas crónicas en el diario El Peruano. ¿Qué experiencia rescatas de esa labor periodística en el peruano? ¿Y cuál fue la siguiente etapa luego de salir del diario, ¿no? Del Eh, diario de- El Peruano? Trabajar en el diario oficial El Peruano fue para mí una escuela maravillosa de periodismo. Aprendí muchísimo a hacer periodismo en la cancha, porque una cosa es lo que te enseñan en las aulas, pero muy diferente es cuando uno está en el momento, cuando uno ya está ejerciendo la carrera, es otro tema, ¿no? Entonces, recuerdo que la primera nota que escribí, ¿no? Fue un artículo de opinión, no fue una nota periodística, ¿no? Y mi jefe de informaciones se sentó y en 10 minutos me dijo, bueno, Nikita, esto no es una nota informativa, esto se redacta así, porque tú el lead lo has puesto abajo, esto va así, y se redacta así, 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 así. ¿Cómo fue que yo redacté un artículo de opinión en vez de una nota? Porque meses antes yo había terminado de hacer mi tesis. Entonces estaba como que en modo investigadora académica y tenía que pasar rápidamente a modo periodista, ¿no? Y fueron 10 o 15 minutos que me bastaron para, como se dice, resetear, ¿no? Para cambiar el chip y ponerme en modo periodista y dije, no, si me están dando la oportunidad, pues hay que aprovechar y hay que hacerlo bien. Y acordarme de todas las enseñanzas y de todos los fundamentos del periodismo aprendidos en las aulas, ¿no? Y ponerlos en práctica, ¿no? La teoría, ponerla en práctica. Y yo sí agradezco muchísimo la oportunidad que me dio el maestro Manuel Jesús Orbegoso y a todos los compañeros del diario El Peruano,
que todavía están laborando allí, que fueron muy buenos colegas. Aprendí muchísimo de cada uno de ellos, ¿no? Agradezco muchísimo a ellos el tiempo que estuve ahí, 1 año, 6 meses. Y el siguiente paso fue trabajar como en comunicación para el desarrollo. Después de eso pasé a hacer consultorías, ¿no? Y sirvió muchísimo, ¿no? Sirvió muchísimo haber hecho periodismo y del bueno, ¿no? Periodismo y del bueno, en el Diario Oficial del Peruano, para a partir de ahí hacer estrategias de comunicación. Porque recuerdo que en el IMIA estuve un tiempo en la oficina de imagen y cuando terminó mi contrato me llamaron de una dirección de recursos genéticos y me dijeron, queremos que hagas la estrategia de comunicación para la primera feria de agricultores de cultivo in situ, ¿no? Entonces yo dije, genial, ¿no? Y toda esa experiencia me sirvió para, para poner en práctica y desarrollar una estrategia contundente, ¿no? Imagínese usted, el proyecto solamente había sido conocido a través del correo de Huancayo y nada más, algo pequeñito, en una publicación pequeñita. Y yo logré, con la estrategia que apliqué, en un mes, ¿no? La estrategia aplicada, logré que se difundiera en el comercio a 2 páginas completas, en 2 oportunidades, páginas completas, en 2 oportunidades. Logré en 3 oportunidades salir en radioprogramas del Perú, ¿no? Rotativa del Campo, Rotativa del Lari, y en un programa de Chema Salcedo. Y logré muchos medios más que estuvieran interesados en el proyecto, ¿no? Se logró hacer una nota contundente, ¿no? Y logré muchísimos medios que estuvieran, que difundieran la actividad. Entonces, fue gratificante y ahí dije, qué genial haber aprendido de los maestros, ¿no? Apenas terminaste este periodo que estuviste trabajando en el peruano, tú mencionas en el libro, se abrieron un sinnúmero de oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué son las oportunidades para Nikita? Son lo que te ofrece la vida, lo que te ofrece el universo, ¿no? Y que uno tiene que dar lo mejor de sí siempre, ¿no? Es posible que uno se equivoque, porque es parte del proceso. Muchas veces nos da mucho miedo equivocarnos, ¿no? A veces no hacemos, no ejecutamos ciertas acciones por miedo a equivocarnos, pero eso está mal. Puede que nos equivocamos, sí, pero es parte del proceso, ¿no? Y eso lo tenemos que entender, ¿no? Entonces, es parte de, claro, definitivamente hay algunas actividades que no tienen ese margen de error, imagino la contabilidad, ¿no? Que no acepta pues errores, imagínese usted, ¿no? Pero hay otras como en el periodismo o la comunicación que sí podemos ir mejorando, no nos resulta esta estrategia, nos resulta de repente esta, ¿no? Pero felizmente resultó. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades que no necesariamente vienen de otras personas. Esas oportunidades a veces uno las genera y eso también tenemos que aprender, porque a veces estamos esperando, ¿no? Que la vida nos dé la oportunidad, ya, pero si no te da la oportunidad, uno la tiene que crear. Y eso también aprendí. Hubo un momento, si me lo permite Ever comentarlo, que yo inventé un taller para redactar notas de prensa, porque encontré que muchas instituciones no tenían comunicadores que hagan notas impactantes y cuando llegaban al medio de comunicación en el que yo trabajaba en ese entonces, que era Red Global, yo era jefa de mesa y veía las notas y decía, pero ¿dónde está el lead? ¿Dónde está la noticia? Y le daba vuelta y vuelta, vuelta y decía, ah, ya, acá está la noticia. Entonces decía, ok, ¿qué está faltando? Está faltando que una capacitación en redactar notas de prensa. Entonces dije, ah, ya, eso me ocurrió en el 2002, 2003 aproximadamente. Entonces dije, bueno, en algún momento voy a crear ese taller. Y en el 2009 inventé ese taller, ¿no? Que ahora, y ese taller me ha abierto muchísimas puertas, ¿no? Me abrió las puertas también de ser docente en la maestría en San Marcos, ¿no? Y muchísimas puertas más para dictar más y más talleres, ¿no? Te decidiste publicar un libro. ¿Por qué? ¿Y por qué Abanico de Voces?
Bueno, Abanico de Voces es ya mi segundo libro, ¿no? El primero es Machismo y Reality Show. Ah, Claro, ujú, pero Abanico de Voces, ¿por qué? Porque dije, las crónicas que en algún momento fueron difundidas en el diario, ¿no? Y si hay personas interesadas en leerlas, o si a alguien más le puede servir aquellos textos, ¿cómo lo van a encontrar? La única forma es ir a la fuente, ¿no? Ir al archivo del peruano. Entonces, decidí publicarlo, busqué una editorial, Artífice Comunicadores de Jesús Raimundo, y me dio la oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Y le dije, bueno, me parece interesante, ¿qué te parece? Yo quiero publicar mis entrevistas, crónicas y reportajes, y llegamos a un acuerdo, me dijo, genial, trabajemos, publiquemos, ¿no? Y así empezamos a trabajar, ¿no? Casi fue un año de coordinaciones, ¿no? En donde primó mucho la calidad de trabajo en Artífice, ¿no? Y que hicieron un excelente trabajo de corrección de textos, de edición, ¿no? Y hasta la impresión también, que ellos coordinaron la impresión. ¿y cómo fue ese trabajo de selección? Me imagino que habrán Fue quedado muchos artículos fuera del libro. Sí, sí, no todos fueron difundidos, pero la selección fue coordinado con el editor, ¿no? Con Jesús Raimundo. Conversábamos cuáles eran los que eh, cumplían con ciertos requisitos, ¿no? Porque habían unos que no estaban de repente en el nivel, pero otros sí, ¿no? Entonces dije, genial, ¿no? Respeté muchísimo las opiniones de Jesús Raimundo, porque creo que uno no tiene que hacerle mucho caso al ego, ¿no? Porque a veces uno dice, no, yo escribo súper bien y nadie me puede corregir y todos mis textos son Mm. a uno, son una maravilla. No, no es así, pues. Algunos textos están muy bien y otros están bien. Entonces, los que están muy bien pasan, ¿no? A la selección, ¿no? Y yo respeté muchísimo la opinión, las sugerencias del editor. Yo respeto muchísimo la experiencia de Jesús Raimundo en ese tema y dije, bueno, usted es el editor, usted decida, pero siempre en coordinación conmigo, ¿no? Entonces conversábamos y le decía, sí, me parece bien, ¿no? ¿Qué te parece si esto se ajusta de esta manera o no? Y veíamos, ¿no? Entonces se trabajó así, de una manera muy armoniosa, pero respetando siempre, ¿no? Ujú. He visto que en este libro, Abanico de Voces, también es un libro de historia, porque aparecen una serie de personajes que ya no existen en la actualidad, ¿no? Forman parte del pasado. Cuéntanos de los mensajeros de paz y unión. Los mensajeros de paz y unión se refieren a los carteros, ¿no? Específicamente aquellas personas que, pues nosotros a veces, yo todavía he logrado escribir cartas, ¿no? Hemos logrado escribir cartas, telegramas, ¿no? Algo que ya Ujú. no hacemos ahora, ¿no? Algo Sí. que la verdad se ha perdido, ¿no? Pero que ahora está reemplazado por los courier, ¿no? Sin embargo, ese contenido mágico que era el de decir mucho a través del texto escrito, ya se ha traspasado, o sea, o en todo caso se realiza actualmente a través del móvil, ¿no? Tenemos el WhatsApp, tenemos videollamadas, ¿no? Y ahora escribimos también menos, ¿no? Hablamos más de repente, de manera oral. Yo creo que sí, fue una experiencia interesante, fue una cobertura que realizamos con José Lizarbe y en conjunto realizamos la crónica. Muchas de las crónicas que elaboramos no han sido como tal, es decir, ir a un lugar y escribir sobre tal tema. En algunos casos simplemente era, usted va a cubrir tal actividad. Y si nosotros veíamos, los que cubríamos la actividad, que podía realizarse además una crónica, además de la nota, entonces buscábamos un personaje. Y había, porque en la nota se menciona, en la crónica se menciona a dos carteros de 28 y 26 años de experiencia. Definitivamente con la experiencia nos pueden comentar, ¿no es cierto?
Y logramos conversar con ellos, nos contaron parte de su experiencia, de su vida, y lo plasmamos en la crónica. Entonces, yo recuerdo que sí, fue para cubrir una actividad, pero que logramos darle el enfoque de crónica, ¿no? Y así, a veces en la comisión, en las comisiones te decían, cubres estas noticias, pero cuando ibas te dabas cuenta de que podía también hacer una crónica. En otros casos te decían, usted tiene que cubrir estas comisiones, pero además hacer una crónica. Y ahí nosotros teníamos que buscar un personaje, ¿no? Teníamos que ir, entrevistarlo y escribirlo ad hoc como crónica, ¿no? Bien, bien, siguiendo con la historia, en este caso con la historia del Perú, en 1924 los españoles van a donar al Perú el arco morisco de la amistad. Lamentablemente, ese arco fue destruido, no existe, fue demolido. Acá viendo lo que dice Raúl Porras Barrenechea, de los alcaldes, de los terremotos y de los urbanizadores, líbranos, Señor, ¿no? Porque todo van destruyendo. Sin embargo, en el año 2000, el alcalde de Surco promueve una réplica de este arco, y fuiste una de las primeras que nos contó sobre ello, ¿no? Un periodista debe estar atento a los hechos que hacen historia. ¿Cómo así te enteraste de estos acontecimientos? El periodista tiene que estar atento no solamente a la historia, sino a todos los saberes de la humanidad. El periodista tiene que leer geografía, tiene que leer política, tiene que leer muchísimo para poder cubrir, porque cuando uno está en un medio, no solamente vas a cubrir por decir la sección actualidad, a veces te mandan a cubrir política y en algunos casos economía y en otros deporte. Entonces, tienes que leer bastante y de todas las ramas del saber, no solamente sobre, yo soy comunicador, entonces sobre comunicación. No, tienes que leer toda la rama del saber. Entonces, para cubrir esa actividad igual fue una actividad que llegó al diario, ¿no? Y se fue a dar la cobertura necesaria, ¿no? En ese momento. Pero como digo, el periodista tiene que estar muy atento a todos los saberes. En el libro también se encuentran historias muy bellas, ¿no? Historias realmente bellas. ¿Cómo nace la crónica de don Rigoberto Camargo Alfaro? Luz en las tinieblas. Esa crónica realmente es un homenaje a una persona maravillosa como es Rigoberto. Rigoberto perdió la vista luego de una explosión de un coche bomba, ¿no? Ahí perdió un familiar, él perdió la vista y también otro familiar quedó herido. Y, y le pregunté a él cómo hizo para reinventarse, ¿no? Y me explicó su historia. Cuando yo lo conocí, fue cuando empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional. Y ya luego, años después, dije, bueno, hay que escribir una crónica sobre él, ¿no? Y lo publiqué en el blog de la Universidad Privada del Norte, donde trabajé 6 años. Entonces, la historia de Rigoberto es de persistencia, es de ejemplo de vida, es de reinvención, es de humanidad, porque él no guarda rencor hacia quienes pusieron la bomba. Porque yo le dije, tú le guardas rencor, odio a aquellas personas que te quitaron la vista, y me dijo, no, yo no le guardo rencor a nadie. Y realmente las lecciones de vida que nos da el ser periodista, ¿no? Son maravillosas, ¿no? Haber tenido un compañero de labores como Rigoberto, porque yo ya no laboro en la Biblioteca Nacional, él sí, y es maravilloso, ¿no? Y recuerdo que cuando yo llevé a mis estudiantes, ya, cuando estaba ejerciendo la docencia, y los llevé a la Gran Biblioteca Pública de Lima, a la sala para invidentes, le dije, Rigoberto, mira, acá están mis estudiantes. Y Rigoberto me dice, ok, Nikita, mira, les voy a enseñar, miren chicos, aprendan, les voy a enseñar a escribir en braille. Y todos mis estudiantes se pusieron expectantes, ¿no? Observen, dijo.
agarró un punzón, lo puso en su mano, tomó una hoja gruesa, es una hoja, no en la 4 normal que tenemos nosotros, es una hoja de mayor gramaje, y empezó a escribir, ¿no? Así se escribe, jóvenes, les enseño, ¿no? Entonces, esa maravilla de compartir sus conocimientos, de, de no sentirse menos, de tener una autoestima alta, ¿no? Y de darnos esas lecciones de persistencia me parece maravilloso. Es un ser maravilloso y yo le guardo muchísimo respeto a Rigoberto, una admiración también. Muy bella la historia y un gran ejemplo de superación, ¿no? Hace un momento mencionabas que leías desde pequeña, tus padres te decían leer el periódico, las noticias, los titulares, de repente también en el colegio. Bueno, en la actualidad vemos ahí algunos diarios que no vale la pena ni siquiera ver los titulares, Ujú. eh, porque muchos de ellos escarban dentro de nuestros males, van buscando la noticia, la más mala, es la que tienen que mostrar, ¿no? En cambio, tú en tus crónicas, muchas de ellas nos das el ejemplo de superación. ¿Qué es el periodismo para ti? ¿Cuál es la labor del periodista? El periodismo es una forma de vida, es una forma que te permite servir a los demás, que te permite dar visibilidad a las historias, a las personas, que te permite compartir también como periodista, a partir de eso compartes también a través de talleres, ¿no es cierto? Entonces, el periodismo es maravilloso, siempre y cuando uno lo ejerza de la mejor forma, ¿no? Porque también hay colegas que lo utilizan, bueno, para otros fines, ¿no? Pero creo que lo básico es que aprendamos o entendamos que es para servir, para visibilizar, porque nosotros tenemos un poder, ¿cierto? Poder de visibilizar a las personas, ¿no? Sus historias, eh, las situaciones por las que atraviesan, ¿no? Entonces, aprovechemos eso en favor de los demás. En diciembre de 1996, un grupo de terroristas del MRTA va a ingresar a la residencia del embajador de Japón. Luego, en abril de 1997, la fuerza del orden van a rescatar los rehenes. Dentro de los rehenes se encontraba el padre Juan Julio Wilch, ¿no? Que también aparece en el libro. ¿Qué nos puedes contar sobre esta entrevista? Fíjate, Ever, que cuando me dan la comisión de entrevistarlo, era, si no me equivoco, fue sábado o domingo, me parece que fue domingo, y no había opción a llamar a ningún teléfono de la oficina donde trabajaba. Entonces, no había manera. En ese entonces no había tampoco acceso a ¿No? celular. Entonces, ni correo. Entonces, yo no tenía WhatsApp, nada. correo, nada, correo, WhatsApp, celular fijo, nada. Entonces, no tenía posibilidades de poder acceder, no tenía el número de teléfono celular de él. El número fijo era de la oficina, no nos servía porque estábamos fuera. Entonces decíamos, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y no sé cómo logramos ubicarlo. Me parece que fue a partir estuve haciendo un poquito de memoria para acordarme, pero hice muchísimas llamadas para ubicar algún número en donde encontrarlo, ¿no? Porque lo único que sabíamos era el lugar donde él trabajaba, pero no donde él vivía, ¿no? Entonces, eh, fue realmente apoteósico, fue muy hermoso encontrarlo porque fue una persona maravillosa, eh, que da muchas lecciones, ¿no? Él menciona en su texto, y lo voy a leer, ¿no? Él eh, dice, los 14 integrantes del MRTA que nos tuvieron en cautiverio eran en su mayoría de la ceja de selva. Eran de ese Perú olvidado que hay que recuperar para un verdadero desarrollo humano. Entonces, igual, ¿no? Igual como Rigoberto Camargo nos da esa lección de vida, ¿no? Más allá de guardarles rencor, es el análisis que él hace como rehén que fue
de por qué ocurrieron esos hechos. Entonces él dice, hay un Perú olvidado. No es que se esté justificando la violencia de ninguna manera, pero más allá de la violencia o más allá del haber sido rehén, está el hecho de que hay un Perú que está olvidado, hay un Perú que está discriminado. Entonces, por ahí yo dije, qué interesante, ¿no? Seguimos aprendiendo de nuestros entrevistados, seguimos aprendiendo de su análisis. De verdad que para mí fue muy hermoso encontrarlo, muy hermoso hacerle la entrevista, ¿no? Y haber tenido esa oportunidad de, en medio de la nada, encontrarlo, ¿no? Porque de verdad que no, teníamos muy pocas opciones, ¿no? Como ahora que tiene la facilidad de que todas las Ujú. personas pues tienen número de teléfono celular y que es más fácil ubicar, ¿no? Pero ahí, de verdad que fue muy difícil, pero no imposible, lo logramos, ¿no? Ujú. ¿Cuántos años en el periodismo? Bueno, yo empecé a ejercer el periodismo desde el año 2000, ¿no? Y luego hice periodismo en el Canal 13 y algunas participaciones en algunas revistas. Como periodista, yo tengo algo de 4 años, ¿no? Más tengo en docencia, casi 10. En comunicación corporativa tengo ya, a ver, 2008, 2015, 7 años, 7 años y ahora ya 7 años y medio, ¿no? Y en comunicación corporativa, perdón, comunicación para el desarrollo, 1 año y medio más o menos, ¿no? Es decir, mi experiencia en realidad está matizada, ¿no? Se observa Ujú. una versatilidad, creo yo, de poder estar en el periodismo o también en la comunicación corporativa o la comunicación para el desarrollo o en la docencia o también en la investigación académica, ¿no? Porque he logrado escribir 2 tesis, una de pregrado y otra de posgrado. La de pregrado se convirtió en libro, mi primer libro, y la de Ujú. posgrado, bueno, se convertirá en libro en algún momento. Y de tantas experiencias, tantos años en diferentes ámbitos de comunicaciones, ¿cuál es lo más grato que puedes rescatar tú, que nos puedes contar? Creo que el conocer gente maravillosa, ¿no? A mí me gusta mucho dejar de lado los títulos, los grados académicos, los puestos. Me gusta conversar con la persona. O sea, no interesa, a mí no me interesan los grados académicos, ni los puestos. Me interesa más qué aprendo de aquella persona, de lo que conversa, de lo que dice, de lo que puede compartir, ¿no? Y es por eso que en mi canal en YouTube voy en busca de aquellas personas que desde su cotidianidad, desde su día a día, te pueden contar algo, ¿no? Y que contribuyen al desarrollo del país. Entrevisté a una persona que vende tamales, entrevisté a un señor agricultor, ganadero, ¿no? Me pareció fascinante. Yo le dije, a ver, cuénteme, cómo es el proceso, ¿no? De la cosecha, el cultivo, cuéntenos, ¿no? Fascinante. Yo dije, qué feliz cuando logro encontrar gente que me enseñe y ayudarles también a que se valoren. Yo le dije, señor, usted es una persona maravillosa, ¿no? Claro, usted le digo, si no es por usted, nadie come papa en Lima, le dije, si no hay personas como usted, los agricultores, si no es por ustedes, le dije, imagínense, en las grandes ciudades, claro, podrían como ahora traer pues productos de otros países, pero lo maravilloso es que se consuma de nuestro país, ¿no? Entonces le dije, usted ayuda muchísimo a muchas familias, ¿no? Gracias a su trabajo, nosotros pues tenemos un plato en la mesa, un plato de comida en la mesa, ¿no? Entonces eso es lo maravilloso, de conocer gente que te pueda compartir sus experiencias, sus lecciones de vida, y también uno poderlo difundir a través de las diferentes plataformas, ¿no? Ya sea cuando trabajemos en un diario o creándose un medio, ¿no? Yo, por ejemplo, dije, quiero seguir haciendo entrevistas, bueno, pero actualmente no estoy en ningún medio, entonces, ¿qué nos da la tecnología? La capacidad de crearte un canal en YouTube que es gratis.
¿no es cierto? Entonces me inventé el canal en YouTube y dije, Ujú. acá está, y listo, y sigo haciendo entrevistas. Entonces, es eso a lo que voy. O la vida o el universo te da las oportunidades o uno las crea, ¿no? Ujú. Inventa las oportunidades nuevas, va creando nuevas oportunidades. ¿Qué tal tus pasos en las aulas, ya como docente? ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones? Yo estoy muy contenta, ya este año cumplo 10 años, si no me equivoco, de docente, ¿no? Maravilloso, empecé como docente, empecé en realidad como asistente de cátedra en la Universidad de San Marcos. eh, Luego pasé a ser docente en el Instituto Toulouse-Lautrec, luego en la Universidad Privada del Norte, y actualmente, además de ser jefa de la Oficina de Imagen Institucional en la Universidad Señor de Zipán, soy también docente en esta casa de estudios, ¿no? Encuentro maravilloso el poder compartir la sistematización de la experiencia profesional y la teoría. Eso me parece fascinante, ¿no? El hecho de poder compartir con las nuevas generaciones y de retarlos día a día, ¿no? Sabemos que en general esto va para toda la sociedad, leemos menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ante ese reto? Una opción puede ser lamentarnos, ¿no? Otra opción puede ser hacer una crítica destructiva, pero otra es retar a la creatividad, ¿no? Y recuerdo que siempre he hecho eso. Yo recuerdo que en Toulouse-Lautrec me inventaba unos juegos y a partir de eso creábamos con los estudiantes, les hacía leer, les decía, miren, para desarrollar este producto, ese spot, hay que leerse estos textos. Ah, ya, perfecto, ¿no? Entonces, leían, pero no por obligación, sino es porque más allá de leer hay un producto por presentar que es maravilloso, es una historieta, ¿no? Es un spot de radio, es un video, entonces, retarlos, ¿no? Recuerdo también que a mis estudiantes de la Universidad Privada del Norte, del primer ciclo, les hice leer tesis doctorales, ¿no? Entonces me decía, profesora, estamos leyendo tesis Primer doctorales. ciclo. Sí, sí, primer ciclo. Sí, sí. Y yo decía, pero jóvenes, le dije, ustedes son estudiantes universitarios. A ver, la universidad es para crear conocimiento. Y si se crea conocimiento hay que leer. En consecuencia, y ustedes están en en ese camino, si leen ahorita una tesis doctoral, ¿está bien o no? Sí, profesora, muy bien, bien. Acá tienes Tesis en Red, tienes Dialnet, tienes Renati Sunedu, tienes Alicia Concite, ya, vamos, te enseño. Y ahí, entre lectura y lectura, les decía, ya, ok, pero era a partir de un tema, ¿no? De transmedia, por decirlo. Ah, genial. Transmedia y Harry Potter. ¿Dónde encontramos? En las tesis. Entonces, era a partir de un tema, transmedia, a partir de lo que a ellos les gusta, Harry Potter, entrar al tema de las tesis. Y a partir de eso les explicaba, mira, este tiene un enfoque cualitativo, este es cuantitativo. ¿Por qué? Porque está usando esta y esta herramienta por tal y tal razón, ¿no? Y les explicaba, ¿no? Y ellos me decían, qué genial, ¿no? Entonces, ese es el reto que tenemos como docentes, ¿no? De tener esa pasión por compartir, esa pasión por contribuir en la formación de las nuevas generaciones. A mí me parece fascinante la oportunidad que nos da la docencia. ¿Qué opinas sobre el periodismo digital, sobre las redes sociales? Me parece que te da unas posibilidades de poder contactar de otra forma, ¿no? Es algo así como los telegramas, ¿no? Por ejemplo, escribir o hacer post en Facebook, ¿no? Por decir, en las redes, tiene también, tenemos que respetar, ¿no? Cuántos posts al día, cuánto tienes que escribir, no exagerar en las palabras. Y yo creo que son oportunidades que te da la red en donde lo importante es el contenido, ¿no? Y ahí vuelvo al tema, ¿no? De que quienes manejan las redes tienen que ser personas que lean bastante, porque hay que tener criterio también, ¿no? Entonces, siento que es una oportunidad importante, maravillosa, que se aprovecha para difundir también información, conocimiento, ¿no? Y me parece una buena plataforma. La tecnología no es mala, el uso que se puede hacer de la tecnología es lo que puede
puede ser a veces en algunas ocasiones erróneo, ¿no? Así es. Bueno, ya para finalizar, estoy muy a gusto de tenerte aquí en Librería El Caminante, de manera virtual, pero acá en Librería El Caminante. Quería preguntarte, qué nuevos retos vienen para Nikita Charlie? ¿Qué sueños vienen? A mí me gustaría más adelante, primero, publicar la tesis que hice, la tesis de maestría, ¿no? Quisiera hacerlo libro. Me gustaría sistematizar mi experiencia de los talleres que he dictado para compartir con otras personas los conocimientos que he adquirido en estos años. Me gustaría también contribuir a que se creen fundaciones para ayudar a muchas personas, ¿no? A veces hay gente que tiene esos deseos de contribuir, de hacer voluntariado, o a veces tiene la posibilidad económica, pero a veces no sabe a dónde canalizar su ayuda, ¿no? Entonces hay mucha gente que necesita ayuda y que por ahí, de repente en algún momento crear alguna fundación o crear algo que pudiera mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Todavía le estoy dando vueltas al tema, pero sí, de hecho, ayudar a las personas es lo que me gusta, ¿no? También estoy pensando hacer videos, ¿no? Para enseñar a las personas a iniciar su tesis, ¿no? Videos muy cortos, de máximo 1 minuto, ¿no? Para decirles, ¿no? Acá hay algunos tips que te pueden ayudar a partir de mi experiencia. Entonces, hay muchísimo por hacer, como diría Vallejo, pero creo que si nos ordenamos un poquito, puedo de repente de acá al próximo año ver ejecutar algunas de las ideas que tengo, ¿no? Entonces, de hecho, hay mucha pasión, hay muchas ideas. Yo creo que el próximo año podemos ejecutarlas. Bueno, muchas gracias por tu participación en este espacio cultural. Librería El Caminante tiene las puertas abiertas para los diferentes autores de diferentes libros de historia, de literatura, poesía. Bueno, queremos despedirnos, damas y caballeros. Nos vemos hasta otro evento cultural. Así que muy buenas noches. Hasta luego.